Muy buenas tardes, a nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior, les damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión virtual del Círculo de Lectura del Tribunal Electoral, dentro del módulo que hemos denominado Narradoras Mexicanas. Hoy vamos a comentar la obra Nadie me verá llorar, de la escritora y poeta mexicana Cristina Rivera Garza, quien estudió sociología en la Facultad de Estudios Superiores del UNAM y la maestría y el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Houston. Actualmente ella es catedrática en el Colegio de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la misma Universidad de Houston. Hago la aclaración que algunos de los integrantes de este círculo de lectura hemos tenido la oportunidad y el privilegio de tener un encuentro privado con la autora, con Cristina Rivera, quien nos ha hecho algunos comentarios importantes y nos leyó algunos fragmentos de su obra. Esta presentación hoy va a estar a cargo de nuestro apreciado compañero Felipe de Jesús Jiménez García Moreno, quien es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y se ha destacado por ser un profesional de la comunicación, del periodismo y de la planeación estratégica, con amplia experiencia de alta dirección, tanto en el sector público como en la iniciativa privada. Así que bienvenido, Felipe, muchas gracias por la introducción que preparaste de esta primera novela de Cristina Rivera Garza, Nadie me verá llorar. Así que estamos muy atentos contigo, Felipe, adelante. Muchas gracias, licenciado Millán. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Para quienes siguen esta sesión a través de YouTube y Facebook Live, déjenme decirles que los demás tuvimos la oportunidad de ver y escuchar un momento a la doctora Cristina Rivera Garza, la autora de Nadie me verá llorar, en un mensaje especial. Ella nos comentaba que el lunes pasado, el 27 de julio, se cumplieron 100 años del día escrito en uno de los pasajes más importantes de su libro, concretamente cuando el personaje de Joaquín Buitrago, solo en su pieza, recuerda dónde había visto antes a Matilda Burgos y saca de su baúl de latón la colección de fotos que tomó justo después de que regresó de 520. Cristina Rivera Garza también nos comentó que el libro fue publicado en 1997 tras ganar el premio Tusquets, pero que apareció con errores propios de un texto que no fue convenientemente editado. 2 años después, la obra ya salió editada en la colección principal de la editorial y siguió ganando galardones, como el Premio Nacional de Novela y el Sor Juana Inés de la Cruz 2001. Es decir, que el libro, él solo, se ha ido ganando su espacio con el paso del tiempo. La autora explicó que más de 20 años después de la aparición de la novela, de entre los distintos temas que maneja en la obra, le interesan actualmente cuestiones territoriales de México, entre ellas la minería, y leyó fragmentos del capítulo 6, que se titula Un mapa, y en el que relata lo sucedido a Paul Camach, el personaje que en plena calle pone en manos de Matilda Burgos un lienzo de 6 metros de seda color púrpura. Hasta aquí mi relato de la intervención de la doctora Rivera Garza. Déjenme contarles que yo vivo, tienen ustedes su casa en el sur de la ciudad, donde termina la avenida Barranca del Muerto a una cuadra. Estos días de confinamiento aprovecho el tiempo que me ahorro por no ir a la oficina para dar un pequeño paseo con mis hijos y hacer un poco de ejercicio. Salimos muy temprano, así que no hay nadie en la calle. A veces subimos por la avenida Gutiérrez Zamora hasta la iglesia de piedra de los Padres Capuchinos y otras veces cruzamos Barranca del Muerto, pasamos enfrente de la Prepa 8 y llegamos a la unidad habitacional Plateros. Ahí damos vuelta para regresar. Bueno, pues les cuento que yo no lo sabía, pero ahí, junto a la unidad Plateros, exactamente donde ahora está un Walmart, estaba La Castañeda, el famoso centro psiquiátrico donde se desarrolla buena parte de Nadie me verá llorar.
una verdadera coincidencia. Tenemos unas fotos de cómo era este lugar. Me puse a investigar y la Castañeda fue en su día el hospital psiquiátrico más moderno y más grande de México. Lo mandó construir Porfirio Díaz, quien lo inauguró como parte de los festejos del centenario de la independencia, el 1 de septiembre de 1910. Lo construyó su propio hijo, Porfirio Díaz Ortega, que fue ingeniero militar, en terrenos que pertenecieron a la hacienda pulquera La Castañeda, que además de producir pulque, contaba con un área acondicionada como lugar de paseo y recreación, donde se llevaban a cabo kermeses y eventos musicales los fines de semana. A partir de 1920 sobrevino la decadencia de la institución, que de centro modélico pasó a ser recordado por los abusos y las condiciones de insalubridad que imperaron en sus instalaciones. En 1968 se decidió cerrar el lugar y reubicar a los pacientes en otros hospitales psiquiátricos de México, y comenzó la construcción de la Unidad Plateros a cargo del arquitecto Mario Pani, autor, entre otros proyectos, de la Torre de la Rectoría de Ciudad Universitaria. Volviendo a Nadie me verá llorar, lo que a mí más me llamó la atención es toda la documentación que maneja la autora en la novela. Aquí ya no estamos frente al realismo mágico, aquí estamos ante una ficción con personajes ficticios, pero recreados con todo rigor e inmersos en una ambientación perfectamente documentada. Empezando con los expedientes clínicos de los pacientes del hospital psiquiátrico, los tratamientos paliativos empleados con los adictos a la morfina, el funcionamiento de las casas de citas que existían en la Ciudad de México en los años 20. También las características que tiene el cultivo de la vainilla y la propiedad de las tierras aledañas a Papantla, Veracruz, en aquella época. Hay también abundante información histórica, geográfica y minera de Real de 14, San Luis Potosí, y de todo el ambiente pre- y posrevolucionario que se vivió en México. Otra característica que me llama la atención en la novela es el equilibrio que hay entre los personajes. Aunque la protagonista principal es Matilda, la autora le dedica el espacio justo que necesita y nada más. El resto de las personas con las que Matilde interactúa tienen un espacio suficiente en el relato. Así, Cristina Rivera Garza va tejiendo una trama muy rica y en la que el interés nunca decae. Una cosa más, hay una novela previa publicada en México en 1979, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, en la que se describe pormenorizadamente la vida al interior de un hospital psiquiátrico. Pero se trata de un relato ambientado en España en los años 70. El autor incluso consiguió la autorización para ingresar como si fuera un paciente en un manicomio de Santiago de Compostela durante varios días para documentar con todo detalle la situación de los internos. Dos cosas simplemente para terminar. Cristina Rivera Garza no explica cómo consiguen salir de la Castañeda Matilda y Joaquín Buitrago para iniciar una convivencia común en la casa de Santa María la Ribera. Lo deja a nuestra imaginación. Un buen día los vemos en el tranvía camino de San Cosme. Y otra cosa que me llama la atención, tras intentar la convivencia, incluso pudiendo estar enamorada, Matilda se da cuenta de que prefiere estar sola. Deja a Joaquín y Joaquín no hace nada para retenerla a su lado, a pesar de que la necesita, incluso para que se cumplan los requisitos del testamento de su padre para que pueda tomar posesión de la fortuna que le hereda. Matilda es libre, libre de tomar sus propias decisiones y de decidir su futuro, y nadie la cuestionará por ello. Pues esta sería mi intervención. Muchas gracias a todos por escucharme y por su paciencia conmigo. Levantadas, creo que la primera fue de Marcos Platas, luego Lourdes Lagos y Tania Rivas. Si quieren en ese orden y vamos viendo cómo se van anotando.
Adelante, Marcos, por favor, bienvenido con tus comentarios. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Pues nosotros acabamos de escuchar un relato en viva voz de la autora y realmente fue algo dulce, pues ella se enfocó en esta historia de amor que presenta su obra. Pero para mí también esta novela es un performance creado con expedientes psiquiátricos en los cuales se puede observar que la transgresión también termina siendo un tema importante, pues aquellas personas que padecieron negligencia y el encierro en la Castañeda necesitaban una voz y denunciar las incongruencias de una sociedad cuya opinión sobre la locura puede ser tangible o intangible, según la conveniencia. Me parece que así lo plantean Joaquín Buitrago y Matilda Burgos. Esa inconformidad se puede percibir cuando primero en algún momento Joaquín amó a la ciudad y su entorno, pero después sus experiencias lo hicieron ver cómo el amanecer golpeaba a la ciudad hasta dejarla sin vida, o cuando se topó con una imagen que nunca pudo olvidar, el rostro de una mujer en rigor mortis. Para el fotógrafo, cito, el mundo era tal como se lo había imaginado, un lugar sin piedad y sin solución. Matilda, por su parte, parecía sonreír con los recuerdos de Papantla, que era su lugar de origen, pero más adelante adoptó la costumbre de usar la palabra mierda. Manicomio de mierda, mierda de mundo, todo esto no es sino una gran mierda. Así era el acontecer en la Castañeda, que como ya comentó Felipe, se resume como un bote de basura en los tiempos modernos, pues este manicomio era un lugar devastado, con pasillos, enfermerías y pabellones que rayaban en lo insalubre. Hubo peleas, tráfico de drogas internos intentándose suicidar. En pocas palabras, se violaban los derechos humanos. Todo esto bajo el contexto de la Revolución Mexicana, pero allá adentro también los personajes vivían su propia revolución, pues trataban de aferrarse a su psique. Por otro lado, también recuerdo a Diamantina, la primera mujer en la vida de Joaquín, y siento que hay un contraste increíble, pues mientras ella tocaba zarzuelas o piezas de Chopin al piano, también me imagino un blues eterno que recopilaba historias de marginación, desolación, caos, dolor, gritos desgarradores y simpatía por la muerte. También es difícil juzgar a Joaquín por contemplar la lluvia y dejarse llevar para sentir desnudo la bendición de un aguacero, o a Matilda contando sus historias interminables. Aún más, diagnosticarla con los parámetros de locura moral e imaginación excéntrica. Me queda claro que el pasado de Matilda es complejo, al igual que el de muchos mexicanos que tenemos raíces indígenas, pues, por ejemplo, en Papantla se dio algo sin explicación. Cito, los totonacas arribaron a la zona del Tajín alrededor del año 800 de nuestra era. Tiempo después, y por razones que permanecen en el misterio, el área fue abandonada hacia el siglo XII. Entonces, aquí el tiempo tiene un papel fundamental al existir condiciones epistémicas que incluso Immanuel Kant describen de la siguiente manera, cito, cualquiera que sea la procedencia de nuestras representaciones, bien sean producidas por el influjo de las cosas exteriores, bien sean resultado de causas internas, lo mismo si han surgido a priori que si lo han hecho como fenómenos empíricos, pertenecen en cuanto a modificaciones del psiquismo al sentido interno. Y desde este punto de vista, todos nuestros conocimientos se hallan, en definitiva, sometidos a la condición formal de tal sentido, es decir, al tiempo. En él han de ser todos ordenados, ligados y relacionados. Y así concluyo, retomando una pregunta de Matilda en ese sentido, cuando dice, ¿cómo se mide el tiempo, Joaquín? Y bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias. Marcos, muchas gracias. Seguimos con nuestra compañera Tania Rivas, por favor. Adelante, Tania.
Ay, perdón, apenas me di cuenta de que estaba silenciada, perdón. Venga. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación de la obra y por haber hecho posible el comentario de Cristina Rivera Garza, que fue muy enriquecedor. Fue un placer además haber leído esta novela, que es una de las mejores personalmente una de las mejores que he leído. Y bueno, aunque ya lo mencionaron la autora y Felipe, pues no me gustaría dejar de destacar que a mí también me pareció pues curiosa la coincidencia de fechas, de los últimos días de julio y la lluvia de esta temporada, ¿no? Que también se habla de la lluvia en la Castañeda. Y pues esta sesión del círculo de lectura casi coincide exactamente, no solo con el 27 de julio que mencionaban, sino también con el 26 de 1920, en el que Eduardo Oligochea recibió a Matilda en la Castañeda. Y bueno, pues hay tantas cosas que decir que no da tiempo de abordar todo, además de que los referentes culturales que ofrece son inagotables, así que quisiera enfocarme en la manera en que se aborda la locura. Es evidente que algunos personajes de Nadie me verá llorar no padecen una enfermedad mental como tal, algunos desvarían solo con algunos temas, como Imelda Salazar, el personaje de Imelda, cuando se le habla de asuntos religiosos, y otros son incluso conscientes de la forma en que desvarían, pero deciden no someterse al discurso dominante de la sociedad. Un ejemplo de esto es Lucrecia Díez, que cito: en pleno uso de mi razón, soporto grandes cosas y no me quita el gran dominio que debo tener, dada mi difícil situación y mi manera exagerada de sentir y de ser. Y esto último se vincula inmediatamente con qué se está entendiendo por locura en 1920. Narra Cristina, cito nuevamente: en sus diagnósticos, los adjetivos son tan importantes como los términos científicos. Intensa logorrea, extrañas actitudes prolongadas, alucinación estrambótica, numerosísimos delirios. Todo esto es tan solo una muestra de la falta de fundamento científico y diagnósticos rigurosos que caracterizaba a los servicios de salud mental. Además, lo anterior nos recuerda que varios pabellones de la Castañeda eran como cajones de sastre. El pabellón de pacientes peligrosos, el de epilépticos, el de imbéciles, que así se llamaba, y el de los pacientes infecciosos, estaban repletos de personas que no necesitaban atención psiquiátrica, tales como los homosexuales, las sexoservidoras, e incluso quienes no podían pagar una renta. Esta novela me lleva a preguntarnos cuántos de esos miles de pacientes internados en la Castañeda, que me parece que en total fueron alrededor de 60,000 pacientes, cuántos realmente necesitaban atención en otra parte. Y viceversa, cuántas de las personas que vemos en la calle necesitan atención psiquiátrica. En función de qué y para quiénes representan un peligro muchos de los que han sido catalogados como locos. Hace 100 años, ¿cuántos de nosotros no habríamos pasado por la Castañeda? Lamentablemente, cuando no coincidimos, estamos dementes, y usamos esta palabra con mucha ligereza y sin ningún diagnóstico, igual que la bipolaridad, la histeria o incluso la hiperactividad. Los locos entonces pertenecen también a aquel grupo que mencionaba Alejandra Tello en la sesión pasada, el grupo de los olvidados, los que nunca se toman en cuenta, los marginados de la sociedad. Por supuesto, ya lo mencionaban en otro contexto, en relación a otra lectura, pero me parece que es, pues es el mismo grupo. Esta novela hace pensar en el destino de los internos. El porvenir es un tema recurrente porque pareciera que después del manicomio no hay nada. Como dice Cristina, es el lugar donde se acaba el futuro. Y en ese sentido, la novela es una resistencia al dolor y al mismo tiempo considero que es un llamado a practicar la empatía y a que voltemos a ver a quienes la autora se ha referido como los más débiles entre los débiles. Es toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Tengo anotadas a dos personas más, Lourdes Lagos y Mauricio del Toro. Entonces, en ese orden, por favor. Adelante, Lourdes, abre tu micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya lo mencionaba Felipe, digo, un tema que es
que es difícil evitar cuando se lee esta novela es la locura, ¿no? Ya lo hablaba Felipe con el Centro de Salud La Castañeda, ya lo hablaba Tania también con los diagnósticos que no eran bien elaborados en la época. Entonces, las descripciones de los pasillos del manicomio contrastan con los ideales de los personajes. ¿Por qué Matilde, que creía en mejores condiciones laborales para los trabajadores de la tabaquera, el buen tono, estaría recluida en el mismo lugar que los esquizofrénicos diagnosticados? En esta novela, ¿quiénes son los locos o quiénes representan la locura? Desde mi punto de vista, hay tres grandes grupos. En primer lugar, las mujeres que se olisquean por los patios y los hombres con los ojos desencajados, digamos, los diagnosticados con alguna enfermedad mental. En segundo lugar, quienes poseen la lucidez necesaria para darse cuenta de las condiciones que sufren, como el caso de Matilda y Joaquín. Y en tercer lugar, aunque este grupo está un poco apartado del resto, en ocasiones se insinúa que posee una locura no diagnosticada. Me refiero a los que habitan en la ciudad exterior, en la Castañeda, ensimismados en la avaricia y el progreso. Pero en el diagnóstico de la locura, los dos primeros grupos se diferencian de las personas, digamos, normales, en que pasaron por un proceso de reclusión mediante métodos de dudoso origen científico, quizá más relacionado con la moralidad de la época. Los diagnósticos son tachados una y otra vez en las hojas de interrogatorios. Así tenemos a las mujeres pervertidas o jovencitas desobedientes que terminan con un cuadro de histeria, como Matilda, en cuyo expediente se incluye la locura moral que ya mencionaba Tania, ¿no? La lectura me hace pensar en la cordura de quienes sienten desolación ante la vida que pasa frente a sus ojos en el exterior. Aquellos que se detienen en medio del aceleramiento de la modernidad, con los tranvías, las mineras, las bicicletas y las expresiones traídas de París. La novela me lleva a la deshumanización de las personas, a su reclusión en el psiquiátrico considerado, ya lo decía Marcos, el bote de basura de todos los tiempos modernos y de los tiempos por venir. A ese lugar que reúne a los campesinos, a los jornaleros, a los pobres, a las provincianas, a los toxicómanos y a los locos. Todos ellos, incapaces de mantener una conversación humana, estorbaban para la promesa ilusoria del progreso. Me hace pensar no solo en la deshumanización de las personas con algún padecimiento mental, sino también en las que habitan afuera, en la ciudad exterior, quienes son ajenos a su contexto histórico, político y social. La locura diagnosticada es todo lo que incomoda. La locura es la voz del padre alcohólico de Matilda cuando acusa a la compañía petrolera de acaparar sus tierras y matar la vainilla. Desde mi lectura, los personajes que dentro de la novela están catalogados como locos son quienes se acercan más a defender la razón y la justicia, y en ese sentido su locura está más cercana a la sensatez. Y yo me preguntaría, a partir de la novela, ¿quiénes representan en la actualidad la locura? ¿Quiénes serían esos personajes inconclusos? Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Gracias por tus comentarios. Sigue en turno Mauricio del Toro. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Hola, bueno, buenas tardes, Agustín, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, la sesión pasada estuve presente, lo estuve siguiendo, tenía un poco de trabajo que tenía que ser paralelo, pero me gustó mucho lo que dijo Ale, me gustó mucho lo que dijeron todos y me hicieron leer 2 veces esa breve lectura de Poniatowska, porque yo mi primera lectura fue muy infantil en términos de que no le capté muchas cosas, pero no tantas. Y después me gustó mucho, me recordó la novela, el poema de Octavio Paz de Yo con la ola, creo que así se llama, que él va al mar y se lleva una ola, y en fin, fue muy bonita la sesión, me gustó mucho, y después volví a leerlo y encontré muchas de las cosas que ustedes dijeron, pero bueno. En este texto que me gustó, yo no había leído nada de Cristina Rivera, la verdad, incluso algún amigo me había hecho alguna recomendación, no recomendación, dice, no la leas. Y la verdad me sorprendió muy gratamente, ¿no? Una primera novela, como otras primeras novelas que hemos leído aquí, prácticamente todas, salvo la de Poniatowska, que marcan la grandeza de sus autoras. Yo creo que eso es así, en su estilo, en su género. Creo que esta novela a mí me gustó. Y me gustó mucho porque
por muchas cosas. En un primer momento, por la idea de esta doble historia, la historia de México en un segundo plano y la historia de la locura en un primer plano, ¿no? En un primer plano de la locura, viéndola desde la perspectiva fotográfica y documental del amor, ¿no? De un amor imposible, del amor de la primera mujer, de la segunda mujer, de lo que eso significa, del amor para hombres y mujeres, de la guerra, de la revolución, esta locura que también apresa, de la propia sociedad porfiriana, ¿no? En ese cambio de siglo tan complejo, con ideas, como ya comentaron aquí, de modernidad, que también mezclan el tema de la locura ya desde la medicina, ya con toda esta idea de lo que es la locura en sí mismo, como diría Foucault, ¿no? Esa cuestión, o sea, ya los sujetos que son diferentes y que deben ser sometidos a un tratamiento distinto en lugares especializados, y respecto de lo cual la Castañeda pues era el lugar icónico en México, la locura de lo que implica la prostitución en todo ese medio y en ese mundo, y lo que significa desde muchos puntos de vista para las personas implicadas directamente, para la propia sociedad, para las relaciones entre policías, prostitutas, gente del arte, gente, en fin, de ese glamour social de ese principio de siglo, ¿no? Y por supuesto la locura de los centros de este tipo de centros psiquiátricos, ¿no? Que son tremendos y impresionantes. Y esto acompañado de una sensación que sí había sentido en otros textos, pero que en esta lo sentí, que es que de repente te hace partícipe, porque la narración se corta, porque la narración no se entiende, porque ya perdiste una idea, como si te fuera la memoria y qué pasó aquí, un poco como a los personajes, te parpadeas y ya estás en otro lado, te pone a leer documentos como si tú los estuvieras leyendo, como si de repente los encontraras como lo habría encontrado Cristina y pudieras verlos y los leyeras y vieras la ficha médica en donde una persona tiene locura moral, ¿no? En este concepto tan vago, ¿no? Con el que calificaban. Te describe fotografías con una intención muy clara de exponer, o más bien hacerte ver lo que el fotógrafo quiere que veas, ¿no? Y en esta está la Alberta, ¿no? Y todas estas fotos que le manda a su vez a Joaquín con diferentes situaciones en un increchendo de tensión amorosa, de desilusión, de no sé cómo llamarlo, pero que bueno, creo que todos sentimos esa sensación nostálgica, ¿no? Y yo voy a rescatar nada más, y con esto terminaré, algunas notas, son cuatro citas que a mí me gustaron mucho en su narración. Son frases realmente, o ideas muy generales. La primera es una idea que dice: el perro azul de la memoria le mordió los tobillos. Me encantó esa expresión, ¿no? Después hay otra idea que dice: los ricos, decía, sustituyen su falta de imaginación con objetos, y los objetos, también decía, siempre terminan por ser un obstáculo para la imaginación. Me parece muy, muy, muy simbólica. Después hay otra frase que dice, es un diálogo que me pareció increíble, bueno, por cómo termina, ¿no? Principalmente lo que te hace. ¿Desde cuándo le habla su Padre del cielo? Desde que se ha usado el cinematógrafo, pero mi Padre Dios es el que me habla a mí. ¿Le dice algo más? No me lo va a creer. Duda. Es horrible. Soy todo oídos. Dice que la muerte seguirá corriendo por los llanos y que habrá sangre en plazas y jardines. Dice que ese dinero que trae en la bolsa va a valer cada vez menos y luego nada. Dice que la ciudad crecerá tanto que no va a haber espacio para ella sobre la tierra. Dice que los indios que andan jugando allá arriba en el espacio bajarán un día a principios de año y traerán con ellos el aire que todo lo limpia. Me pareció maravilloso ese pasaje que también nos recuerda pues un poco de la historia más próxima a la publicación de la novela, ¿no? Y al final esta que dice: los hombres que añoran a una mujer consumen más energía en ese acto que en cualquier otra cosa que hagan durante el día. Sus rostros amanecen agotados. Los músculos que tienen que soportar el peso de los grilletes alrededor de los tobillos están permanentemente tensos. No hay descanso alguno. Nunca hay paz. Los calambres de la necesidad atosigan las manos y los muslos, y esa bola de acero que es la ansiedad termina por doblegar la espalda, ¿no?
Bueno, estas son simplemente algunas notas que me llamaron mucho la atención. Me gustó mucho la novela, creo que tiene una muy buena referencia de histórica y de los propios personajes. Eso sería lo que quisiera compartir con ustedes. Y bueno, aquí andamos. Un gusto. Gracias, Mauricio. Pues bienvenido al reencuentro con la obra de Cristina Rivera, y efectivamente tocas un tema fundamental, que es el valor que implica la documentación a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia de la humanidad, ¿no? Cómo a través de la fotografía, de los expedientes clínicos, Cristina Rivera y otros historiadores han hecho posible que realmente podamos tener una mirada retrospectiva de lo que significó el glamour en un principio de lo que iba a ser la Castañeda, ese gran proyecto de Porfirio Díaz, y después cómo se va distorsionando. Entonces, para nosotros es un privilegio también estar en un área de documentación en el tribunal, cosechando toda la historia documental que se hace a lo largo y ancho de la institución en todo el país. Y efectivamente, la prosa, a mí me parece una prosa muy pulcra de Cristina Rivera, atemporal, muy histórica también, en esa transición hacia la modernidad. Muchas gracias por tus comentarios, y vamos a cerrar, creo que con una última intervención, porque no veo más manos levantadas de nuestra compañera Nancy Samaniego. Si hay alguien más que nos hiciera favor de levantar la mano o por el chat. Adelante, Nancy, por favor. Y después cerramos con Felipe, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, la novela muy, muy interesante, se puede abordar desde distintos ópticas, pero el que a mí más me movió, que buscaba desde que comencé, buscaba quiénes eran los que merecían y por qué estar en la Castañeda. Eso me llevó a buscar documentales, y en todos ellos, coincidentemente, o la mayoría de ellos, aparece la autora del libro. Tiene intervenciones muy acertadas, y de ahí me desprendí a sus referencias, que fue lo que más me llamó la atención, sobre el tío de Matilda Burgos, que era médico, cómo encontró una manera de hacer un experimento basado en sus estudios. En la novela dice que conoció a Jaime Guerrero, a Julio Guerrero, un médico que sí existió, que fue el autor de La génesis del crimen en México. Eso me llevó a seguir indagando, porque dije, bueno, debe ser el documento que daba ciertos lineamientos para determinar quiénes iban a estar en la Castañeda y por qué. Sin embargo, pues este génesis, que estaba inspirado en las ideas que también lo manifiesta la autora de Cesare Lombroso, son unos lineamientos muy, muy fuertes, muy, a mí se me hacen inhumanos, porque en sus estudios de Lombroso, él hablaba del delito como una tendencia natural, que era algo con lo que nacía el ser humano, y se me hace muy fuerte que, aparte también de su fisionomía, de sus rasgos físicos, pudieran determinarse quién era proclive a ser un delincuente, y muchos de ellos estaban así, pues, diagnosticados en la Castañeda. Aparentemente coincidían en tener apariencias físicas que los señalaban como más un delincuente que un enfermo mental, pero esos eran los protocolos de ese tiempo, y fue a los que se ajustaron, y se me hace muy injusto, y no dejar de mencionarlo, que incluso hoy día son muy parecidos pues las técnicas que utilizan para determinar a los criminales todavía no están muy pulcras, no están muy bien determinadas, y seguimos incurriendo, incluso la gente que nos podemos llamar como normales, en buscar rasgos en la gente y criminalizarlas con prejuicios, y pues se me hace que creo que tenemos que darle una revisada muy bien a nuestros valores,
y en lo que estamos cayendo, porque quiénes somos para determinar quiénes somos los normales y quiénes son los enfermos, ¿no? O quiénes son los delincuentes o quiénes son los criminales. Y que es injusto determinarlo desde una fisonomía física o biológica, y señalar a los otros, ¿no? Es muy interesante la teoría de Lombroso, que cayó en un momento cayó como en una pseudociencia, pero es interesante saber que no nos hemos desprendido todavía de esa influencia, aunque no lo sepamos. Ese sería todo el comentario. Gracias, Nancy. Lucy Farías, por favor, adelante. Gracias, Agustín. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, estoy muy agradecida, me dejan participar. Es una novela que me encantó, la disfruté muchísimo. Tiene un vocabulario impresionante, muy rico, que te lleva por todas las páginas, te deja imaginarte tantas cosas de una manera tan sencilla y tan deliciosa al mismo tiempo, a pesar de que se está tratando de un tema tan fuerte como es pues, la locura, ¿no? Como es cuando llega una persona a un lugar donde es recluido precisamente para sanar estos problemas psicológicos o psiquiátricos, digamos. Pero aquí lo importante que yo les quería comentar a todas y a todos es que pues son dos grandes temas, la locura por un lado, la fotografía por otro, y cómo se cruzan las dos, se cruzan de una manera tan natural también, tan espontánea, que de pronto te das cuenta del papel de la fotografía, lo que tú decías, Agustín, del papel de la fotografía en la documentación histórica. Un poco me dejó pensar en aquella película del fotógrafo de Mauthausen, que también tuvo que fotografiar cosas atroces, tuvo que fotografiar sangre, tuvo que fotografiar tortura, tuvo que fotografiar la muerte, así, literal, ¿no? Entonces, pensar en que existen fotógrafos, y lo digo por mis amigos fotógrafos que están trabajando ahorita de comunicación social, pues que tienen esa gama de la fotografía institucional, que han tenido la periodística, que han tenido la deportiva, que han tenido muchas gamas, pero hay que pensar en esos fotógrafos y ahora también fotógrafas que tienen esa tarea de retratar pues sin piedad y sin solución lo que es precisamente el dolor humano, ¿no? Como decían, las violaciones a los derechos humanos en un sanatorio psiquiátrico, en una morgue, en su momento en ese centro de concentración que yo decía, Mauthausen, ¿no? Y como hubo tantos otros. Y que esas fotografías fueron testimonio, como dices tú, pues de la novela. Bueno, pues nada más decir que recuerdo mucho a mi abuelo, porque mi abuela fue de Castañeda, y nos mencionaba mucho también de que de locos todos tenemos un poco, ¿no? Entonces, pues por ahí les dejo nada más mis reflexiones, y como dice Mauricio, hay frases divinas, el amor es una mina que escupe plata de vez en cuando, me encantó, y lo del perro azul de la tristeza también. Un saludo a todas y a todos, y gracias. Gracias, Lucy. También quiere hacer un breve comentario nuestro compañero Alfonso Mostalá, quien ya tiene abierto el micrófono. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, licenciado Millán. Muchas gracias a todos y todas, a los que nos acompañan por las redes sociales también. Muchas gracias. Un breve comentario nada más. Como bien lo menciona el licenciado Millán, qué importante es el tener documentadas las cosas. Con estos pocos documentos o muchos que tuvo la autora, con estas fotografías, estos expedientes, ¿cómo pudo ella desarrollar con una historia de hace 50 años, una gran historia? ¿Cómo pudo contarnos a través de un lenguaje exquisito, una lectura que me encantó? Que como decía Mauricio, sí, me tuve que regresar en ocasiones porque a veces te pones a pensar en algún pendiente, alguna cosa, o simplemente con voltear dices, ya lo había leído,
te regresas al principio de la página. O sea, es decir, sí es un lenguaje exquisito, pero que no hay que perder la atención porque requiere total concentración. Ahora yo me pongo a pensar, dentro de 50 años, ¿cuántas Castañedas habrá? ¿Cuánta, con la información que tenemos hoy, con lo que se ha documentado y se documentará el día de hoy, con la situación que hoy se vive, también muy, muy, muy triste y devastadora en muchas familias? ¿Cuántas Castañedas, cuántas historias más se contarán? Ojalá surjan nuevos autores, ojalá que el uso del lenguaje también no se pierda, que este gusto por escribir, que dentro de 50 años alguien cuente también una historia que va a ser riquísima. Ese es el reto. Cómo una autora con unos cuantos documentos y fotografías escribió una historia tan rica con lo que se tiene hoy, con los videos, los audios, los chats, estos medios de comunicación. ¿Qué vamos a ver dentro de 50 años? ¿Quién sabe? Ojalá ya en 50 años, quién sabe si me toque verlo por ahí. Espero llegar, pero bueno, es interesante pensar en un futuro qué va a haber. ¿Cuántas Castañedas se contarán a través de cuántas historias? Gracias, Alfonso, muchas gracias. Gracias. Hueca, adelante, Lucy, por favor, te escuchamos. Bienvenida, Lucy. Gracias, muchos saludos a todos. No, nada más me ha encantado todo lo que han comentado, qué privilegio poder haber escuchado a la autora. Nada más un dato anecdótico. ¿Ustedes saben dónde está el edificio de la Castañeda? Yo sí. Sí, claro. ¿Sí sabes dónde está, Agustín? Plateros, Walmart, o te refieres a la fachada. Sí, la fachada. En las faldas del Popocatépetl, ¿no? En unas propiedades de los legionarios de Cristo. Yo no la conozco, no conozco realmente ese lugar, pero lo advertía justamente Cristina Rivera cuando iniciaba con su plática, ¿no? Lo mencionó, eso yo no lo escuché. Claro, entraste quizás un par de minutos después. Entré tarde. Mira, no sé cómo se hicieron de ella, no tengo la menor idea. Yo la conocí porque estuve dando clases en la Universidad de Anáhuac y en algún momento dado, cuando me invitan, pues voy y doy clase allí. Entonces nos invitaron a conocer ese lugar. Efectivamente está en Popo Park. Y parece que también hay habitaciones, pero las ocupan para sus retiros, en fin, no tengo la menor idea cómo pudieron haberse hecho de ella, pero está idéntica, la colocaron otra vez igualita y pues muy impresionante verla. Nada más era ese comentario. No pues con mucha visión, ¿no? O sea, también con un diseño arquitectónico afrancesado, dado que se iba a derruir esa zona para dar lugar a un gran desarrollo inmobiliario, pues qué fortuna que pues se haya rescatado al menos esa fachada, que se haya rescatado toda esa memoria documental, fotográfica. ¿Cómo no? Y de expedientes clínicos. Así es. La pena también checar dónde quedaron, quién compró todo ese acervo fotográfico de Joaquín. Exactamente. Ok, pues muy bien, gracias. Gracias. Saludos a todos. Igual. Pues cerremos, estimado Felipe, con algún comentario final de tu parte, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. A mí me gusta quedarme con las imágenes, con algunas imágenes que están en el libro y que siento que nos transportan
de verdad a la época que está retratada en el relato. Me encanta recordar al padre de Matilda encaramado en la parte superior del poste del que van bajando los voladores de Papantla, borrachísimo, con riesgo de caerse en cualquier momento, y los bailes y los sketches que improvisa Matilda en la casa de citas de Salto del Agua donde vive, el paisaje de Real de 14, primero cuando llega con Paul con un futuro más que promisorio y después cuando entra en decadencia, y los avatares de Joaquín Buitrago como fotógrafo cuando acaba de regresar de Italia, los primeros trabajos que tiene en las casas de citas y finalmente en el manicomio. Tengo la sensación de que la propia autora sigue sorprendida del impacto conseguido con esta obra suya, su primera novela, y bueno, quiero terminar citando lo que dijo el propio Carlos Fuentes respecto a este trabajo de Cristina Rivera, y es que, en su opinión, es una de las obras de ficción más notables de la literatura, no solo mexicana, sino en castellano, de la vuelta del siglo. Nada más que eso, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir estas breves reflexiones con todos. Muchas gracias, Felipe. Te agradecemos este cierre y tu intervención inicial y la intervención de todos. Y antes de despedirnos, quiero aprovechar para anunciar que el próximo jueves 6 de agosto a las 6 de la tarde tenemos una cita nuevamente, pues vamos a concluir este primer módulo del Círculo de Lectura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la participación de la escritora Ángeles Mastretta, quien nos va a presentar directamente la obra de su autoría, Arráncame la vida. Por favor, Beto, mostremos en pantalla los reconocimientos para la escritora Cristina Rivera Garza y para nuestro compañero Felipe Jiménez, los cuales vienen firmados por el magistrado Felipe de la Mata y por el magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que los entregan tanto a la escritora como a nuestro compañero Felipe Jiménez por su participación en la lectura, en los comentarios, en la conducción de esta bellísima obra de Arráncame, de Nadie me verá llorar, ya estoy en el otro lado. Así que abramos los micrófonos para despedirnos, deseando que estén bien en sus entornos familiares, sigamos cuidándonos y muchas felicidades. Muchas gracias, muy bonito. Cuídense, por favor, nos vemos el próximo jueves. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.